La carreta se alejaba, levantando polvo en el camino, llevándose al padre, a las 3 hermanas y todas las compras del pueblo. Mariana se quedó allí parada, sola, con el sol del mediodía quemándole la cabeza, las manos vacías, viendo a su familia irse sin mirar atrás. No había faltado espacio en la carreta, nunca faltaba espacio para las cosas que importaban, faltaba espacio para ella. Siempre faltó. En ese momento, con leguas de camino por delante y ninguna pertenencia más que el vestido raído que llevaba puesto, no sabía que aquella humillación lo cambiaría todo. Porque a veces Dios permite que nos dejen atrás, precisamente para que encontremos a quien nos pondrá por delante. Si crees que la verdadera familia no es solo de sangre, sino de elección, que la dignidad no se hereda, se conquista, suscríbete aquí en el canal. Esta historia te demostrará que a veces la mayor valentía es irse de donde nunca nos quisieron para encontrar a quien siempre nos esperó. A finales del siglo XIX, en las zonas más apartadas de México, historias como esta eran cosa de todos los días. Las haciendas se extendían por el campo, como pequeños reinos, donde la voluntad del patriarca era ley absoluta, donde nacer mujer ya era empezar la vida en desventaja, y donde nacer la hija equivocada podía significar una existencia entera de rechazo. Los pueblos vivían de la siembra y el comercio. Las casonas albergaban familias numerosas, donde cada miembro tenía su lugar definido desde la cuna. Y ay de quien naciera en el lugar equivocado, con el sexo equivocado en el momento equivocado. Mariana tenía 22 años y cargaba sobre la espalda una vida entera de ser invisible. Era la 4ª hija de Sebastián Torres, dueño de una de las haciendas cafetaleras más grandes de la región, un hombre de posesiones que lo tenía todo, excepto lo que realmente deseaba: un hijo varón. Las 3 primeras hijas fueron decepciones soportables. Beatriz, Cecilia y Julia eran mujeres, sí, pero aún servían para algo útil. Podían casarse con hacendados ricos, generar alianzas ventajosas, traer prestigio a través de matrimonios bien arreglados. Sebastián lo aceptó con una amarga resignación, pero aún con la esperanza de que el destino cambiara. Cuando su esposa quedó embarazada por 4ª vez, él estaba absolutamente seguro de que esta vez sería diferente. Consultó a curanderas de 3 pueblos distintos, y todas le juraron que la panza estaba puntiaguda, echada para adelante, señales infalibles de que sería varón. Mandó a hacer ropita azul con la mejor costurera de la región. Escogió el nombre con cuidado: Sebastián Hijo. Mandó construir una cuna de madera noble tallada a mano, digna del heredero que finalmente continuaría el apellido de la familia. Ya veía al niño crecido, trabajando a su lado en los cafetales, aprendiendo los negocios, heredando las tierras que había construido con tanto sudor. Cuando Mariana nació, en una tarde calurosa de septiembre de 1873, el silencio en la sala de partos fue más fuerte que cualquier grito. La partera anunció con voz vacilante que era una niña sana, de pulmones fuertes. Sebastián esperaba afuera, caminando de un lado a otro en el portal, fumando un puro tras otro. Cuando escuchó la noticia, se detuvo en seco. No preguntó si su esposa estaba bien, no preguntó si la niña necesitaba algo. Simplemente arrojó el puro al suelo, lo pisó con fuerza, montó su caballo y desapareció por el camino. No volvió en 3 días completos. Cuando finalmente regresó, estaba borracho, sucio del viaje, con los ojos rojos de rabia y cruda. Declaró con voz ebria que ese había sido el último intento. No iba a intentarlo más. Su esposa tenía 38 años. El embarazo había sido difícil y el médico le había advertido claramente que otra gestación podría matarla. Sebastián culpó a Mariana por eso. Culpó a la niña de días de nacida por haberle robado para siempre la oportunidad de tener el hijo varón que necesitaba. Ese rencor nunca se fue, solo creció con los años. Envenenó cada mirada, cada palabra dirigida a aquella hija que se atrevió a nacer mujer. Mariana creció sabiendo que no era deseada. No necesitaba que nadie se lo dijera con palabras, aunque lo hacían, y con frecuencia. Su padre nunca la llamaba por su nombre. Era siempre la niña, esa,
como si no mereciera una identidad propia. Sus hermanas mayores tenían vestidos nuevos para cada fiesta importante, hechos con telas finas traídas de la capital. Tenían zapatos de cuero encargados a la medida, listones de satén para sujetar sus cabellos en peinados elaborados. Tenían clases de piano los martes y jueves con una maestra que venía de otro pueblo. Tenían clases de francés, de bordado fino, de etiqueta, todo lo que una señorita de buena familia necesitaba saber. Mariana nunca tuvo nada de eso. Usaba las sobras, vestidos que ya habían pasado por sus 3 hermanas, remendados tantas veces que parecían más bien una colcha de retazos. Siempre le quedaban demasiado anchos o demasiado cortos, nunca le ajustaban bien. Siempre estaban descoloridos por el sol y el tiempo, siempre con manchas amarillentas que no salían por más que tallara. A veces, las costuras se abrían a mitad del día y tenía que sujetar la tela con la mano hasta conseguir aguja e hilo para arreglarlo. Aprendió a caminar de una forma que ocultaba los rotos mal cosidos, a mantener los brazos pegados al cuerpo para que nadie viera los remiendos, a vivir con una vergüenza constante de su propia apariencia. Nunca tuvo zapatos propios hasta los 14 años. Antes de eso, andaba descalza la mayor parte del tiempo, con los pies callosos y agrietados por la tierra dura. Cuando tenía que ir a misa o al pueblo, usaba los zapatos que sus hermanas desechaban, siempre demasiado apretados o demasiado grandes. El cuero duro le lastimaba los talones hasta abrirle heridas que sangraban y se infectaban. Sus manos se llenaron de callos demasiado pronto. Manos de niña que parecían de anciana, llenas de pequeñas cicatrices, uñas rotas, dedos hinchados de tanto trabajo pesado. Desde los 7 años era ella quien hacía el trabajo más duro de la casa, el que ni las criadas querían hacer. Se despertaba antes de que saliera el sol, cuando el aire de la madrugada todavía estaba frío y húmedo. Iba al río con bultos de ropa sucia, más grandes que ella. Pasaba horas arrodillada en la orilla, tallando las prendas en la piedra áspera, hasta que los dedos se le ponían en carne viva, hasta que la espalda le dolía de tanto encorvarse. El agua fría del río le dejaba las manos moradas y entumecidas en invierno. El sol abrasador le quemaba la nuca en verano, hasta que la piel se le pelaba en llagas. Acarreaba pesadas cubetas de agua del pozo a la casa, subiendo y bajando laderas empinadas decenas de veces al día. Partía leña para alimentar el fogón, usando un hacha demasiado pesada para su tamaño. Ayudaba a la cocinera a preparar las comidas, pelando montañas de papas y yucas hasta que se le dormían los dedos, moviendo ollas enormes que pesaban tanto que necesitaba usar las 2 manos. Limpiaba las espaciosas habitaciones de sus hermanas, quitando el polvo de los muebles de madera noble, encerando el piso de tablones anchos hasta que brillaba, cambiando las sábanas de lino, que eran más suaves que cualquier cosa que ella usara para dormir. Cosía la ropa rota de su padre y de los peones, sentada a la débil luz de una vela hasta que le ardían los ojos. Cuidaba la hortaliza que alimentaba a toda la casa, arrancando la maleza bajo el sol que quemaba, regando las plantas con agua que cargaba cubeta por cubeta, cosechando las verduras que irían a la mesa, donde ella nunca se sentaba. Sus hermanas se sentaban en la gran mesa del comedor con su padre y su madre, usando la fina vajilla de porcelana traída de España, atendidas por la criada con manteles blancos y servilletas de tela. Conversaban sobre los bailes a los que habían ido, sobre los muchachos con los que habían bailado, sobre los vestidos que querían hacerse. Reían juntas, hacían planes, soñaban en grande. Mariana comía sola en la cocina, después de que todos habían terminado, y la comida ya estaba fría. Se sentaba en un banquito de madera tosca, junto al fogón aún caliente, usando un plato de barro desportillado. Comía lo que sobraba, que muchas veces era poco. Comía rápido, siempre con la sensación de que alguien podía aparecer en cualquier momento y quitarle incluso eso. Cuando había visitas importantes en la hacienda, hacendados vecinos o comerciantes de la capital, Sebastián mandaba a Mariana a esconderse incluso antes de que llegaran. Tenía órdenes de quedarse en el cuartito del fondo en silencio absoluto. No quería que los visitantes vieran a la hija, que era su vergüenza. No quería tener que explicar
¿Por qué trataba a una de sus hijas de forma tan diferente a las otras? No quería oír preguntas que lo obligaran a admitir en voz alta el profundo rencor que cargaba. Las hermanas iban a fiestas y bailes los fines de semana, luciendo sus vestidos nuevos. Iban a las misas de domingo, donde podían ser vistas por los muchachos de buena familia que buscaban esposa. Se sentaban en las bancas de adelante, donde se sentaban las familias importantes. Mariana se quedaba en casa trabajando cuando había fiestas. Cuando iba a misa, cosa rara, tenía que sentarse en las bancas de atrás lejos de la familia, como si no perteneciera a ellos. Usaba siempre el mismo vestido raído y mantenía la cabeza baja para no encontrarse con las miradas curiosas de la gente. La madre, doña Inés, era una mujer de salud frágil y de espíritu aún más frágil. Después de aquel parto difícil, nunca volvió a ser la misma. Vivía con dolores constantes, con sangrados que venían sin aviso, con una fatiga profunda que la dejaba en cama por días. Tenía crisis en las que no podía levantarse. El médico venía de vez en cuando, negaba con la cabeza y recetaba tés y tónicos que nunca hacían diferencia. Pero no era solo el cuerpo lo que había enfermado, era también el alma. Doña Inés veía todo lo que le pasaba a su hija menor. Veía cada humillación, cada crueldad. Veía a Sebastián tratar a la niña como si fuera menos que nada. Veía a las hermanas ignorar a Mariana, burlarse de ella, tratarla como a una criada. Lo veía todo y nunca hizo nada para impedirlo. A veces, cuando su marido estaba lejos y las otras hijas habían salido, llamaba a Mariana a su cuarto, le daba un trozo de cajeta que había guardado a escondidas, o le pasaba la mano por el cabello con una breve caricia que duraba apenas segundos, o le decía en voz baja, casi susurrando, que lo sentía mucho, pero nunca especificaba qué sentía. Eran migajas de afecto, demasiado pequeñas para alimentar el corazón hambriento de una niña que solo quería ser amada. Y Mariana aprendió pronto que aquellos gestos ocultos no valían nada en realidad. El amor que se avergüenza de existir a la luz del día no es amor, es solo culpa disfrazada de amabilidad. Doña Inés nunca tuvo el valor de enfrentar a su marido, nunca le dijo a Sebastián que estaba equivocado, nunca exigió que su hija fuera tratada con dignidad. Le tenía demasiado miedo a su temperamento explosivo, a la violencia que guardaba justo debajo de la superficie de respetabilidad. Mariana aprendió desde muy pequeña a no esperar nada de nadie. Aprendió a no llorar, porque las lágrimas solo traían más burlas de sus hermanas y más ira de su padre. Aprendió a no quejarse, porque la queja traía castigo. Aprendió a no pedir ayuda, porque la ayuda nunca llegaba. Aprendió a ser invisible, a ocupar el menor espacio posible, a no hacer ruido, a no existir más allá del trabajo que hacía. Aprendió a tragarse el dolor, el hambre, el cansancio, la soledad que le dolía en el pecho como una herida abierta. Aprendió a sobrevivir día tras día sin esperar que las cosas mejoraran. Pero a los 12 años, en una noche fría de desesperación, intentó huir. Fue en un momento de valentía desesperada cuando ya no aguantaba más. No aguantaba más despertarse cada día sabiendo que a nadie allí le importaba si estaba viva o muerta. No aguantaba más trabajar hasta que le sangraran las manos mientras sus hermanas reían en la sala. No aguantaba más dormir en aquel cuartito minúsculo y frío en la parte trasera de la casa, acostada en un colchón delgado, escuchando a las ratas correr por las paredes. Juntó valor en una madrugada fría de julio. Esperó a que todos se durmieran. Tomó un pequeño bulto con una muda de ropa y un pedazo de pan duro y salió por la estrecha ventana. No tenía un plan, no tenía dinero, no tenía a dónde ir. Solo sabía que necesitaba salir de allí antes de que ese lugar matara todo lo que aún quedaba vivo dentro de ella. Caminó por el oscuro camino durante horas, tropezando con piedras en la oscuridad, con miedo de los animales nocturnos, pero con más miedo aún de volver. Cuando salió el sol ya estaba a leguas de distancia. Creyó por unas horas que lo había logrado, que era libre, pero al mediodía escuchó el sonido de cascos de caballo detrás de ella. Era Ramón, uno de los capataces de su padre, un hombre grande y rudo.
La agarró del brazo con una fuerza que le dejó marcas moradas. No dijo una palabra, solo la amarró a la grupa del caballo como si fuera un animal fugitivo. El viaje de regreso fue largo y humillante. El capataz la entregó a Sebastián frente a toda la familia, reunida en el portal. El padre no gritó, no le pegó, no hizo un escándalo, solo la miró con aquellos ojos fríos y dijo con una voz baja y peligrosa que la encerraran en el cuartito. Mariana estuvo allí una semana entera, sin comida, solo con agua que le traía una vez al día la criada, que tenía órdenes de no decirle nada. Sintió un hambre como nunca antes, un hambre que duele en el estómago y marea la cabeza, que hace que el cuerpo tiemble de debilidad. Al tercer día ya no podía levantarse. Se quedaba acostada mirando el techo, sintiendo cómo su cuerpo se consumía. Cuando Sebastián finalmente abrió la puerta al séptimo día, ella estaba tan débil que apenas podía sentarse. Él le dijo con aquella voz helada que si intentaba huir de nuevo, sería peor, mucho peor. Mariana le creyó. Nunca más lo intentó. Aprendió que era mejor sobrevivir en silencio que resistir y sufrir consecuencias peores. Los años pasaron lentamente. Beatriz se casó a los 18 con un hacendado rico en una boda grande que duró 3 días. Cecilia se casó a los 19 con el hijo de un próspero comerciante de la capital. Julia, la tercera hermana, estaba comprometida con un influyente abogado y se casaría en 3 meses. Todas hicieron matrimonios ventajosos que trajeron prestigio a la familia Torres. Sebastián estaba satisfecho con las alianzas. Mariana, a los 22 años, nunca había sido presentada a nadie como posible pretendiente. Su padre ni siquiera intentaba arreglarle un matrimonio. Para él, ella era un peso muerto, el recuerdo del hijo varón que nunca tuvo. La única hermana que aún vivía en la hacienda era Julia. De las 3, era la que tenía algún resquicio de conciencia. A veces miraba a Mariana con algo que parecía culpa. A veces le dejaba un vestido que todavía estaba en buen estado, pero era incapaz de enfrentar al padre, incapaz de defender a su hermana menor. Fue una mañana de jueves, con el cielo despejado y el sol ya anunciando un calor intenso, que Sebastián decidió llevar a toda la familia al pueblo. Necesitaba comprar telas finas y encajes caros para el ajuar de Julia, ajustar los últimos detalles de la boda con el cura, hacer negocios en la tienda de raya. Doña Inés iba también, así como Julia y las 2 hijas casadas que estaban de visita en la hacienda. Mariana asumió automáticamente que se quedaría en casa, como siempre. Pero Sebastián esa mañana estaba de un humor particularmente cruel. Le ordenó que fuera con ellos. Dijo que necesitaban a alguien para cargar las compras pesadas, para sostener los paquetes mientras las mujeres de la familia elegían telas con calma. Mariana obedeció sin cuestionar. Se puso el vestido menos raído que tenía, se ató el cabello en una trenza simple y subió a la carreta ya abarrotada de cajas vacías. Viajaron durante casi 2 horas bajo un sol cada vez más caliente. El camino de terracería subía y bajaba cerros, pasaba por sembradíos de maíz y cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mariana iba apretada en un rincón, entre cajas y sacos, sin espacio para moverse. Sus hermanas conversaban animadamente sobre la boda, los vestidos, los invitados importantes. Nadie le dirigió una palabra a Mariana durante todo el viaje. Era como si no estuviera allí. El día entero fue una humillación tras otra. Mientras sus hermanas entraban en las tiendas elegantes y eran recibidas con sonrisas por los comerciantes, Mariana se quedaba afuera bajo el sol abrasador, sosteniendo pilas de envoltorios que se hacían cada vez más pesados. Le dolían los brazos, le ardía la espalda, el sudor le corría por el rostro y le pegaba el vestido al cuerpo. Cuando la familia se detuvo a almorzar en casa de unos conocidos ricos, tuvo que comer en la cocina con los criados, escuchando las risas que venían del comedor. Cuando su padre se detenía a negociar con comerciantes, ella se quedaba esperando en la calle con los paquetes, recibiendo miradas de lástima de la gente que pasaba. Al final de la tarde, cuando ya era hora de volver, la carreta estaba completamente abarrotada. Telas finas, cuidadosamente envueltas,
cajas de encajes importados, vajillas de porcelana para el ajuar, herramientas que el padre había comprado, sacos pesados de provisiones. Había bultos apilados, amarrados con cuerdas, ocupando cada centímetro de espacio. Sebastián miró todo aquello, luego miró a Mariana, de pie junto a la carreta, y dijo con una indiferencia helada, sin siquiera mirarla directamente, que no había espacio, que se regresara a pie. Eran casi 3 leguas de distancia. El sol todavía quemaba. El camino era desierto y peligroso para una mujer sola. Doña Inés, sentada en la carreta, abrió la boca como si fuera a protestar, pero bastó una mirada de Sebastián para que la cerrara rápidamente, desviando los ojos, eligiendo una vez más el silencio. Julia bajó la vista hacia sus propias manos en el regazo, incapaz de mirar, pero también incapaz de hacer algo. Beatriz y Cecilia intercambiaron miradas y rieron en voz baja entre ellas como si fuera una broma. Mariana se quedó allí parada en la plaza del pueblo, con las manos vacías y el corazón pesado, viendo cómo la carreta se alejaba. Vio a su padre arrear los caballos sin mirar atrás. Vio a su madre con la cabeza gacha, fingiendo no ver. Vio a sus hermanas conversando como si nada hubiera pasado. Vio las espaldas de todos dándose la vuelta una vez más, como siempre lo habían hecho. La carreta levantó una nube de polvo rojo que flotó en el aire caliente y luego desapareció en la curva. Mariana respiró hondo, se tragó el nudo en la garganta, se acomodó el vestido sudado y comenzó a caminar. Le dolían los pies en los botines viejos que había usado todo el día. El sol le quemaba la cabeza y los hombros. Tenía la garganta seca de sed, pero siguió adelante, un pie delante del otro como siempre había hecho. Sobrevivía, aguantaba, seguía adelante sola, incluso cuando todo dentro de ella quería rendirse, porque rendirse significaba morir. Y algo terco dentro de Mariana, alguna chispa de vida que se negaba a apagarse, no le iba a dar esa victoria a quienes nunca la quisieron. El camino se extendía largo y vacío frente a ella. A ambos lados, los maizales crecían altos, formando paredes verdes que se mecían ligeramente con la brisa caliente. El sol comenzaba a bajar lentamente, pero todavía estaba lo suficientemente alto como para quemar. Sus pies levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso. El silencio solo era roto por el canto lejano de algún pájaro y el sonido de sus propios pasos en la terracería. Mariana caminaba con la cabeza erguida. A pesar del cansancio, de la humillación, de la soledad, había aprendido hacía mucho tiempo que bajar la cabeza no cambiaba nada, no disminuía el dolor, no traía piedad, así que caminaba erguida con lo que le quedaba de dignidad, porque era todo lo que tenía, era todo lo que nadie podía quitarle. Fue entonces cuando escuchó, viniendo de atrás, el sonido de cascos de caballo acercándose. Mariana giró la cabeza lentamente, sin dejar de caminar. El corazón le dio un pequeño salto de miedo instintivo, ese miedo que cualquier mujer sola siente cuando oye a alguien acercarse en un camino desierto. Pero no era el miedo paralizante que la haría correr o gritar. Era solo la cautela natural de quien aprendió temprano que el mundo no era un lugar seguro. El jinete venía a paso tranquilo, sin prisa, y a medida que se acercaba, pudo verlo mejor. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de hombros anchos, con la postura erguida de quien pasa la vida a caballo. Llevaba un sombrero de cuero que le protegía el rostro del sol, una camisa de algodón simple con las mangas arremangadas y pantalones de montar desgastados en las rodillas. No tenía la arrogancia de los ricos, ni la sumisión de los pobres. Había algo diferente en él, una dignidad tranquila que se notaba a la distancia. Cuando llegó lo suficientemente cerca para que sus ojos se encontraran con los de ella, el hombre redujo el paso del caballo, se quitó el sombrero en un gesto de respeto y con una voz grave pero amable le deseó buenas tardes. Mariana respondió en voz baja, manteniendo una distancia respetuosa sin dejar de caminar. Él le preguntó si iba lejos. Ella dijo que a la hacienda de los Torres, que aún faltaban leguas. Él frunció el ceño ligeramente. Miró el sol, que ya comenzaba a bajar en el horizonte, y dijo que era un camino largo para hacerlo a pie, especialmente sola y sin agua. Le preguntó si había pasado algo.
Si su caballo se había lastimado, si se había perdido de su familia. Había una preocupación genuina en su voz, no una curiosidad maliciosa o intenciones dudosas. Era el tipo de preocupación que una persona decente siente cuando ve a otra en apuros. Mariana dudó antes de responder. No sabía si debía contar la verdad, si debía inventar alguna mentira que la hiciera parecer menos patética, o si simplemente debía agradecer y seguir caminando. Pero había algo en sus ojos, algo honesto y directo, que la hizo decir la verdad. Dijo que su familia había regresado en la carreta, que no había habido espacio para ella, que estaba volviendo a pie. No lo dijo con autocompasión ni con rabia, solo como quien declara un simple hecho de la vida. Pero el hombre captó el peso detrás de esas palabras. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que había oído. Y entonces algo cambió en su expresión. No era lástima, porque la lástima tiene algo de condescendiente y humillante. Era indignación contenida, una revuelta silenciosa contra la injusticia que acababa de escuchar. Dijo que eso no estaba bien, que a nadie se le debía dejar así. Se bajó del caballo con un movimiento ágil y le ofreció ayuda. Dijo que podía llevarla hasta la hacienda, que no era ninguna molestia, que el camino era demasiado largo y peligroso para una mujer sola. Mariana lo miró con una desconfianza automática, producto de años de ser decepcionada por la gente. Dijo que no quería dar molestias, que estaba acostumbrada a caminar, que llegaría bien. Pero él insistió con una firmeza amable. Dijo que su madre lo había criado para nunca dejar a una mujer en apuros en el camino, que no podría dormir tranquilo sabiendo que la había dejado allí. Había una sinceridad en sus palabras que era imposible de dudar. Mariana aceptó con un pequeño asentimiento y le agradeció en voz baja. Él sonrió por primera vez, una sonrisa breve pero genuina que iluminó su rostro curtido por el sol, y se presentó. Dijo que se llamaba Joaquín Sánchez, que tenía una hacienda a unas leguas de allí, que regresaba de resolver unos asuntos en el pueblo. Joaquín ayudó a Mariana a subir a la grupa del caballo con una amabilidad respetuosa, sin tocarla más de lo necesario, sin hacer comentarios inapropiados. Ella se acomodó, sujetándose de la parte trasera de la silla, manteniendo una distancia adecuada. Él montó al frente y arreó al caballo a un trote suave para que no fuera incómodo para ella. Siguieron en silencio por unos minutos. Mariana miraba el paisaje pasar, los maizales meciéndose con el viento, los árboles dispersos que daban una sombra corta en el camino, el cielo que comenzaba a adquirir tonos anaranjados del atardecer. Sentía que el calor del sol en su espalda disminuía a medida que bajaba. Sentía el viento fresco que traía alivio después de todo el día bajo el calor, y sentía también algo extraño que no podía nombrar, una sensación de que algo importante estaba sucediendo en ese momento, aunque no supiera qué. Joaquín rompió el silencio después de un rato. Le preguntó si era hija de los Torres. Mariana confirmó que sí, que era la más joven. Él comentó que conocía a Sebastián de nombre, que habían hecho algunos negocios de ganado en el pasado, que sabía que era un hombre de posesiones. Había algo en su voz cuando dijo eso, algo que sugería que conocer a alguien de nombre no era lo mismo que respetarlo. Mariana no respondió. No sabía qué decir. Joaquín no presionó, respetó su silencio. Pero después de unos minutos más, dijo algo que la tomó por sorpresa. Dijo que debía ser difícil. No especificó que era difícil, no era necesario. Mariana sintió que se le apretaba la garganta. Nadie nunca había reconocido en voz alta que su vida era difícil. Nadie nunca había validado lo que sentía. Siempre tenía que fingir que todo estaba bien, que era normal ser tratada de esa manera, que no dolía. Respondió simplemente que estaba acostumbrada. Joaquín giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que ella viera su perfil. Dijo que nadie debería acostumbrarse a la injusticia, que acostumbrarse no era lo mismo que aceptar, y que aceptar no significaba que estuviera bien. Había convicción en sus palabras, principios firmes que no ocultaba. Mariana no supo qué responder. Se quedó en silencio, absorbiendo aquellas palabras que eran tan diferentes de todo lo que había oído en su vida. En la casa de los Torres, nadie hablaba de justicia o injusticia.
Se hablaba de obediencia, de respeto a los mayores, de aceptar el lugar que Dios le había dado a cada uno. Cuestionar era pecado, quejarse era ingratitud, resistir era rebeldía que debía ser castigada. Pero aquel hombre estaba diciendo que era posible ver las cosas de otra manera, que era posible reconocer la injusticia cuando se veía, incluso si era dentro de la propia familia. Siguieron el viaje conversando poco, pero cada palabra que intercambiaban tenía peso. Joaquín le preguntó si trabajaba en la hacienda de sus padres. Mariana dijo que sí, que ayudaba en la casa, que hacía lo que se necesitaba. No entró en detalles. No contó que era tratada como una criada, que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Joaquín pareció darse cuenta de que había mucho más detrás de esas vagas palabras. Dijo que el trabajo honesto era digno, que no había ninguna vergüenza en trabajar con las propias manos. Le contó que él mismo había empezado con poco, que la hacienda que tenía ahora la había construido con mucho sudor. Dijo que su padre había muerto cuando él tenía 15 años, que se había quedado solo con su madre y 2 hermanas menores que mantener, que había trabajado como peón en haciendas ajenas antes de poder comprar su primer pedazo de tierra. Había orgullo en su voz cuando contaba esto, pero no era el orgullo arrogante de los que nacen ricos y creen que lo merecen todo. Era el orgullo genuino de quien ha construido algo con sus propias manos, de quien ha vencido dificultades reales. Mariana escuchaba en silencio, fascinada por aquella historia tan diferente de la realidad que conocía. En la familia Torres, la riqueza era algo que se heredaba, que se tenía por derecho de nacimiento, que se exhibía como marca de superioridad. El trabajo manual era cosa de pobres y criados, no de gente de familia, pero allí estaba un hombre que no se avergonzaba de decir que había empezado como peón, que había trabajado duro, que encontraba dignidad en el trabajo en lugar de vergüenza. Joaquín le preguntó sobre ella, sobre lo que le gustaba hacer. Mariana se sintió desconcertada por la pregunta. Nadie nunca le había preguntado qué le gustaba. La gente le preguntaba qué tenía que hacer, qué le habían mandado hacer, qué faltaba por hacer. Pero gustar, eso era un lujo que nunca le habían permitido considerar. Dudó antes de responder. Dijo que le gustaba coser cuando tenía tiempo, que le gustaba hacer que las cosas se vieran bonitas, que había algo satisfactorio en tomar una tela rota y transformarla en algo útil de nuevo. Joaquín comentó que era un talento valioso, que una buena costurera era difícil de encontrar, que sus manos debían ser muy hábiles. Mariana se miró las manos, callosas, con pequeñas cicatrices, las uñas rotas, y sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de vergüenza con algo que quizás era orgullo. Aquellas manos eran feas, eran manos de trabajadora, pero eran manos que sabían hacer cosas, que creaban belleza, incluso partiendo de poco. Dijo que sus hermanas tenían manos bonitas, suaves, sin callos ni cicatrices. Joaquín respondió algo que ella nunca olvidaría. Dijo que las manos bonitas son las que trabajan, las que crean, las que ayudan. Dijo que la piel suave no valía nada si la persona que la tenía nunca había hecho nada útil en su vida. La hacienda de los Torres apareció a lo lejos, cuando el sol ya estaba en el horizonte, pintando todo de dorado y rojo. La casona en la cima de la colina, las viviendas de los peones esparcidas, los corrales y cercados, el cafetal que se extendía por leguas. Joaquín redujo el paso del caballo cuando se acercaron a la entrada principal. Mariana sintió que se le oprimía el pecho, sabiendo que ese momento estaba terminando, que pronto tendría que volver a la realidad de siempre. Joaquín detuvo el caballo cerca de la entrada y se bajó. Ayudó a Mariana a descender con la misma amabilidad respetuosa de antes. Ella se quedó allí parada, con los pies de nuevo en la tierra, mirando a aquel hombre que había sido amable sin pedir nada a cambio, que la había tratado como a una persona y no como un problema. Le agradeció en voz baja, con la voz casi desapareciendo. Joaquín se quitó el sombrero de nuevo y dijo que no tenía que agradecer, que había sido un placer conversar con ella, que deseaba que estuviera bien. Había algo más que quería decir. Mariana podía sentirlo, algo que se quedaba en el aire, una pregunta no formulada. Pero no lo dijo.
Solo montó su caballo de nuevo, le dio una última mirada, una mirada que duró un segundo más de lo necesario, y se despidió. Arreó al caballo y partió por el camino que llevaba a su hacienda. Mariana se quedó allí parada, viéndolo alejarse, sintiendo algo extraño en el pecho que no sabía nombrar. Era gratitud, sí, pero era más que eso. Era la sensación perturbadora de que acababa de conocer a alguien importante, alguien que iba a cambiar algo, aunque aún no supiera qué ni cómo. Se dio la vuelta y caminó hacia la hacienda. La casona estaba iluminada, velas en las ventanas, humo saliendo de la chimenea de la cocina. La vida seguía normal para todos allí dentro, como si nada hubiera pasado, como si dejar a una hija regresar a pie desde leguas de distancia fuera algo cotidiano que no merecía comentario. Mariana entró por la parte de atrás, como siempre hacía, y fue directamente al cuartito que ocupaba. No se encontró con nadie en el camino, lo cual fue bueno, porque no quería tener que responder preguntas ni escuchar comentarios. Se dejó caer en el colchón delgado, exhausta por el largo día, con los pies adoloridos, la espalda ardiendo de cansancio, pero no podía dormir. Repasaba en su cabeza cada palabra que Joaquín había dicho, cada mirada, cada gesto. Intentaba entender qué había pasado esa tarde, por qué sentía que algo había cambiado dentro de ella, algo pequeño pero importante. Los días siguientes transcurrieron en la rutina de siempre. Despertar antes del sol, trabajar sin parar, comer sola en la cocina, dormir agotada. Sebastián no mencionó el episodio del pueblo ni una sola vez, como si lo hubiera olvidado por completo, o más probablemente, como si no fuera digno de mención. Las hermanas tampoco dijeron nada. Doña Inés miró a Mariana una vez con algo que podría ser remordimiento, pero desvió la mirada rápidamente y no dijo nada. Julia continuó con los preparativos de la boda, absorta en telas, encajes y listas de invitados. La vida seguía exactamente como antes, pero dentro de Mariana algo había cambiado. Se sorprendía pensando en Joaquín en momentos aleatorios del día. Cuando lavaba la ropa en el río, recordaba sus palabras sobre que las manos que trabajan son bonitas. Cuando cosía a la débil luz de una vela, recordaba que él había dicho que era un talento valioso. Cuando comía sola en la cocina, recordaba la forma respetuosa en que le había hablado, como si fuera una persona digna de conversación. Intentaba alejar esos pensamientos, regañándose mentalmente. No podía darse el lujo de pensar en ese hombre, de crear expectativas o esperanzas tontas. Había sido amable por educación, nada más. Le había dado un aventón porque era un hombre decente, que no dejaría a nadie en el camino. No significaba nada más que eso. Probablemente ya se había olvidado de que ella existía. Y aunque no se hubiera olvidado, ¿qué podría pasar? Era la hija de Sebastián Torres, aunque tratada como menos que nada. No podía simplemente irse de casa, no podía elegir su propia vida. Estaba atrapada allí hasta que su padre decidiera qué hacer con ella, y conociendo a Sebastián, eventualmente le arreglaría un matrimonio con algún viudo viejo, o algún hombre que nadie más quisiera, solo para deshacerse del peso. Mariana se obligaba a pensar en estas cosas para matar cualquier semilla de esperanza antes de que creciera, porque la esperanza dolía más que la resignación cuando era arrancada. Pero a pesar de toda la lógica, a pesar de todo el esfuerzo por olvidar, no podía sacarse a Joaquín de la cabeza. Fue un sábado por la mañana, casi 2 semanas después de aquel encuentro en el camino, que algo sucedió. Mariana estaba en el patio trasero, tendiendo ropa en el tendedero, cuando escuchó voces provenientes del frente de la casa. Voces masculinas conversando, una de ellas grave y educada, que hizo que su corazón diera un salto. Reconoció esa voz de inmediato, aunque la había oído pocas veces. Dejó la ropa que sostenía, se limpió las manos mojadas en el delantal y, sin pensar bien en lo que hacía, fue a un costado de la casa, desde donde podía espiar sin ser vista. Y allí estaba él, Joaquín, de pie en el portal, conversando con Sebastián. Llevaba ropa de domingo, un buen sombrero, botas limpias. Había venido a hacer una visita formal. El corazón de Mariana latía acelerado en su pecho mientras intentaba escuchar la conversación sin ser notada. Joaquín
Hablaba de ganado, de cercas, de un negocio que quería proponer. Sebastián escuchaba con esa atención calculadora que usaba cuando veía una posibilidad de ganancia. Hablaban de precios, de plazos, de detalles técnicos que Mariana no entendía bien. Pero entonces, cuando la conversación de negocios parecía estar terminando, Joaquín dijo algo que hizo que la sangre de Mariana se helara y hirviera al mismo tiempo. Dijo que había oído que Sebastián tenía hijas, que estaba interesado en conocer a la familia. Sebastián se mostró visiblemente satisfecho. Llamó a doña Inés y a Julia, quienes aparecieron rápidamente, arregladas y sonrientes. Las presentó con orgullo, hablando de las cualidades de cada una, de cómo Julia se casaría pronto con un abogado importante. Joaquín las saludó a ambas con educación, pero había algo mecánico en sus gestos, como si solo estuviera cumpliendo con el protocolo social. Entonces, como quien no quiere la cosa, preguntó si no había otra hija. Dijo que había oído hablar de 4. El silencio que siguió fue tenso. El rostro de Sebastián se puso rojo, visiblemente incómodo. Doña Inés bajó la mirada. Julia se mordió el labio. Sebastián dijo con voz dura que sí, que había una más, pero que estaba ocupada con los quehaceres de la casa, que no era necesario molestarla. Joaquín insistió con una cortesía firme. Dijo que le gustaría conocer a toda la familia, que sería una falta de educación de su parte no saludar a todos. Había algo en su tono que no aceptaba una negativa. Sebastián se irritó visiblemente, pero era difícil negarse sin parecer grosero. Mandó a la criada a llamar a Mariana. La criada corrió a la parte de atrás, encontró a Mariana escondida a un lado de la casa y le dijo con urgencia que el patrón la mandaba llamar, que una visita quería conocerla. Mariana sintió que el pánico la invadía. No estaba presentable. Llevaba un vestido de trabajo sucio de agua de lavar. Tenía el cabello desordenado y sudado, las manos húmedas y oliendo a jabón, pero no había tiempo para arreglarse. La criada prácticamente la arrastró al frente. Mariana apareció en el portal con la cabeza gacha, las manos nerviosas, acomodándose el delantal, el rostro rojo de vergüenza. Sentía los ojos de Sebastián pesando sobre ella con una reprobación helada. Sentía la incomodidad de doña Inés, sentía la atención curiosa de Julia, pero más que nada, sentía la mirada de Joaquín. Levantó la vista tímidamente y se encontró con sus ojos. Había algo allí que la sorprendió. No era lástima por la situación humillante, no era decepción por verla de esa manera, era reconocimiento, la confirmación de algo que él ya sabía. Era incluso una pizca de rabia contenida, dirigida no a ella sino a toda la situación. Joaquín se adelantó, se quitó el sombrero y saludó a Mariana con la misma educación formal que había usado con las otras. Dijo que era un placer conocerla, que había oído hablar de ella, que esperaba que estuviera bien. Mariana respondió en voz baja que sí, que estaba bien, agradeciéndole la amabilidad. Sebastián interrumpió rápidamente, diciendo que Mariana tenía que volver a su trabajo, que tenía mucho que hacer. Joaquín asintió, pero antes de que Mariana se diera la vuelta para irse, dijo algo que quedó resonando. Dijo que una mujer trabajadora era una cualidad rara y valiosa, de la que una familia debería estar orgullosa. Miró directamente a Sebastián cuando lo dijo, una mirada desafiante que no pasó desapercibida. Sebastián frunció el ceño, desconfiado, pero no dijo nada. Mariana se retiró rápidamente, volviendo a la parte de atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Se quedó escondida cerca de la ventana de la cocina, tratando de escuchar el resto de la conversación. Joaquín se quedó unos minutos más, finalizando los detalles del negocio de ganado y luego se despidió. Dijo que volvería pronto para tratar otros asuntos. Había algo en la forma en que lo dijo, alguna intención subyacente que a Sebastián claramente no le gustó, pero que no podía rechazar sin parecer inadecuado. Después de que Joaquín se fue, Mariana escuchó a Sebastián refunfuñar con doña Inés. Decía que no le había gustado todo ese interés en la niña, que un hombre de buena familia no se fijaba en la hija problemática, que debía tener segundas intenciones dudosas. Doña Inés murmuró algo que Mariana no pudo oír,
La conversación terminó y la casa volvió a la normalidad. Pero dentro de Mariana nada era normal. Joaquín había venido hasta allí. Había insistido en conocerla, la había defendido frente a su padre. Había dicho que una familia debía estar orgullosa de una mujer trabajadora. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué lo había hecho? Los días siguientes fueron una tortura de expectación. Mariana trabajaba mecánicamente, con la cabeza siempre en otro lugar, siempre pensando, siempre preguntándose. ¿Volvería Joaquín? ¿Había sido solo cortesía o significaba algo más? Se regañaba mentalmente cada vez que se sorprendía pensando en eso. No podía crear esperanzas, no podía imaginar que hubiera una posibilidad de algo diferente, pero no podía evitarlo. Por la noche, acostada en el colchón delgado, mirando el techo oscuro, se permitía soñar por unos minutos antes de dormir. Soñaba con una vida diferente, una vida donde alguien la tratara como Joaquín la había tratado, con respeto, con amabilidad, como si ella importara. Eran sueños peligrosos, sueños que podían romperle el corazón cuando la realidad volviera, pero eran tan dulces que no podía resistirse. Joaquín volvió 3 días después, esta vez a media tarde, cuando el sol estaba alto. Vino con la excusa de concretar los detalles finales del negocio, pero se quedó más tiempo del necesario. Conversó con Sebastián sobre varios temas, siempre educado, siempre respetuoso, pero había algo firme en él, que dejaba claro que no era un hombre de ser manipulado o intimidado. Y antes de irse, preguntó si podía hablar brevemente con Mariana sobre un trabajo. Dijo que necesitaba a alguien para hacer unos arreglos de ropa, que había oído que era buena costurera, que pagaría bien por el servicio. Sebastián dudó visiblemente. No le gustaba la idea, pero también veía una oportunidad de ganancia. Si el hombre estaba dispuesto a pagar, ¿por qué negarse? Mariana fue llamada de nuevo. Apareció nerviosa, con las manos temblando ligeramente. Joaquín le explicó que tenía algunas prendas que necesitaban arreglo, que podía traerlas la próxima vez que viniera, que ella podía hacer el trabajo en la hacienda, y él las recogería cuando estuvieran listas. Sebastián aceptó, pero con una condición. Dijo que Mariana haría el trabajo, pero el pago se lo entregarían a él, ya que ella vivía bajo su techo y él era responsable de ella. Joaquín miró a Sebastián con algo que podría ser desprecio, apenas disimulado, pero asintió. A Mariana no le importó el pago. Solo estaba procesando el hecho de que iba a ver a Joaquín de nuevo, que habría un motivo para que volviera. Los días siguientes pasaron en una extraña ansiedad. Mariana trabajaba sin parar, como siempre, pero ahora había algo diferente. Había una expectativa, una espera por algo que quizás ni siquiera llegaría, pero que hacía que los días parecieran menos vacíos. Y cuando Joaquín finalmente volvió, trayendo la ropa prometida para arreglar, Mariana sintió que el corazón casi se le detenía cuando los dedos de él rozaron los suyos brevemente al pasarle las telas. Fue un toque accidental, rápido, pero quemó como una brasa. Si estás sintiendo que el corazón se te acelera con esta historia, deja un me gusta, porque lo que viene a continuación demostrará que a veces el destino pone obstáculos justamente para probar si lo que sentimos es lo suficientemente fuerte para vencerlo todo. Las semanas siguientes se convirtieron en una delicada danza de encuentros breves y miradas cargadas de significado. Joaquín encontraba excusas para aparecer en la hacienda de los Torres con una frecuencia cada vez mayor. Necesitaba concretar detalles sobre el ganado que había comprado. Quería conversar sobre cercas compartidas. Tenía interés en negociar café. Sebastián estaba satisfecho con la atención, viendo en esas visitas oportunidades de ganancia, sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo bajo sus narices. O quizás se daba cuenta y elegía ignorarlo mientras hubiera dinero de por medio. Cada vez que Joaquín venía, encontraba la manera de hablar con Mariana, aunque fuera solo un saludo breve, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, una palabra amable que ella guardaba como un tesoro. La ropa que él había traído para arreglar era poca y sencilla. Mariana terminó el trabajo en 2 días, haciendo cada puntada con un cuidado especial, queriendo que quedara perfecto.
Cuando Joaquín volvió a recogerla, examinó las prendas con atención genuina y dijo que el trabajo era excepcional, que tenía manos de hada. Le pagó lo acordado a Sebastián, pero cuando nadie miraba, deslizó un pequeño papel doblado en la pila de ropa que Mariana sostenía. Ella sintió el papel, lo escondió rápidamente entre los pliegues de su delantal y esperó a estar sola en su cuartito para abrirlo. Era una nota corta, escrita con letra firme y clara. Decía simplemente: «Mereces ser vista, mereces ser valorada. No lo olvides». No tenía firma, no era necesario. Mariana leyó esas palabras tantas veces que el papel se gastó en los dobleces. Lo guardó escondido entre el colchón y el catre, sacándolo para leerlo en sus momentos de soledad. Joaquín comenzó a traer más trabajo: camisas que necesitaban botones nuevos, pantalones que necesitaban dobladillos, sábanas que necesitaban remiendos. Siempre pagaba bien, más de lo que sería justo, pero Sebastián nunca se quejaba de recibir dinero. Y siempre encontraba un momento para intercambiar algunas palabras con Mariana, cuando entregaba o recogía las prendas. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si la estaban tratando bien. Las respuestas de ella eran siempre breves y cautelosas, porque siempre había alguien cerca, siempre oídos atentos. Pero los ojos decían lo que la boca no podía. Los de él decían que le importaba, que la veía, que estaba allí por ella y no por los negocios. Los de ella decían que estaba asustada, pero esperanzada, que no entendía bien lo que estaba pasando, pero que no quería que se detuviera. Fue doña Eulalia, la viuda rica que vivía en la hacienda vecina, quien primero notó lo que estaba sucediendo y decidió que tenía que intervenir. Era una mujer de lengua afilada y gran influencia en la región, de ese tipo de personas que consideran su deber personal vigilar la vida ajena y asegurarse de que todos sigan las reglas sociales establecidas. Tenía 3 hijas solteras que ya estaban pasando de la edad ideal para casarse y veía en Joaquín un pretendiente excelente que estaba siendo desperdiciado. Cuando comenzó a escuchar chismes sobre sus visitas frecuentes a la hacienda de los Torres, sobre su interés en la hija problemática de Sebastián, decidió que tenía que actuar. Fue a la hacienda de los Torres una tarde de jueves, usando el pretexto de visitar a doña Inés, pero con la clara intención de descubrir qué estaba pasando y ponerle fin. Se sentó en la sala con doña Inés y comenzó una conversación aparentemente inocente sobre trivialidades. Habló del clima, de las cosechas, de los preparativos de la boda de Julia, pero pronto dirigió la conversación hacia donde quería. Comentó que había visto a Joaquín Sánchez pasar por allí con frecuencia, que debía estar haciendo buenos negocios con Sebastián. Doña Inés confirmó vagamente, sin dar muchos detalles. Doña Eulalia insistió, diciendo que Joaquín era un hombre soltero y rico, que cualquier familia estaría feliz de tenerlo como yerno, que era una sorpresa que aún no se hubiera casado de nuevo después de tanto tiempo viudo. Doña Inés asintió educadamente. Entonces, doña Eulalia soltó el veneno. Dijo que había oído, a través de conocidos, que Joaquín estaba interesado en Mariana. Dijo la palabra interesado con un tono de descrédito, como si fuera algo absurdo e inadecuado. Doña Inés se puso pálida e incómoda. Doña Eulalia continuó sin piedad. Dijo que aquello era un escándalo en potencia, que un hombre de buena familia no se interesaba por una muchacha sin una reputación establecida, a menos que tuviera intenciones deshonrosas, que Sebastián debía tener cuidado antes de que el nombre de la familia quedara manchado. Dijo que todo el mundo en el pueblo ya estaba comentando, que las malas lenguas andaban sueltas, que no era bueno para nadie. Doña Inés intentó defenderse vagamente, diciendo que Joaquín era un hombre respetable, que solo venía a hacer negocios. Doña Eulalia se rió de esa manera maliciosa con que ríen las mujeres crueles cuando saben que están causando daño. Dijo que doña Inés era una ingenua si creía eso, que un hombre no visitaba una hacienda 3 veces por semana solo para hablar de ganado, que era obvio lo que estaba pasando, y dijo que iba a hablar personalmente con Sebastián para alertarlo sobre lo que sucedía bajo su propio techo. Doña Eulalia cumplió su promesa. Fue a hablar con Sebastián ese mismo día.
encontrándolo en el portal, fumando su puro después de la cena. Le repitió todo lo que le había dicho a doña Inés, pero con aún más veneno. Dijo que Joaquín estaba tomando a Sebastián por tonto, que estaba usando los negocios como excusa para acercarse a Mariana, que aquello era una falta de respeto directa a su autoridad como padre y dueño de la casa. Dijo que si Sebastián no tomaba medidas, pronto todo el mundo en la región se estaría riendo de él a sus espaldas, comentando que no sabía controlar ni su propia casa. Tocó exactamente el punto débil de Sebastián, el orgullo. Para un hombre como él, la idea de ser ridiculizado, de perder el respeto, de que su autoridad fuera cuestionada era insoportable. Le agradeció a doña Eulalia por la información y prometió que resolvería la situación. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó con una furia helada ardiendo en el pecho. Mandó llamar a Mariana incluso antes del desayuno. Ella apareció, todavía somnolienta, sin entender qué pasaba. Él la esperaba en la sala de pie, con una expresión que ella conocía bien. Era la expresión que precedía a un castigo. Le dijo sin rodeos que se había enterado de lo que estaba haciendo, que se estaba ofreciendo a ese hombre, que estaba trayendo vergüenza a la familia. Mariana intentó protestar, decir que no había hecho nada malo, que solo cosía la ropa que él traía. Sebastián no quiso escuchar. Dijo que era una mentirosa y una desvergonzada, que estaba tratando de conseguir un marido por encima de su condición, que lo estaba dejando en ridículo frente a todo el pueblo. Le prohibió cualquier contacto adicional con Joaquín, le prohibió aceptar más trabajos de él, le prohibió incluso hablarle si aparecía. Pero no se detuvo ahí. Dijo que, ya que estaba tan interesada en conseguir un matrimonio, él se lo iba a facilitar. Había recibido una propuesta meses atrás de un viudo llamado Gerardo Morales, dueño de la tienda de raya del pueblo vecino. El hombre tenía 50 y tantos años. Ya había enterrado a 2 esposas y buscaba una tercera. No era un hombre apuesto ni amable. Tenía reputación de mano dura y lengua afilada, pero tenía dinero y estaba dispuesto a casarse con Mariana sin exigir dote. Sebastián lo había rechazado en su momento porque aún no quería deshacerse de su mano de obra gratuita en la hacienda. Pero ahora que ella estaba causando problemas, había cambiado de opinión. Iba a aceptar la propuesta. La boda se arreglaría para dentro de 2 meses. Mariana sintió que el mundo se le venía abajo, le suplicó que no la entregara a ese hombre, dijo que trabajaría más, que haría todo lo que le ordenaran, que no volvería a dar problemas. Sebastián fue inflexible. La decisión estaba tomada. Se casaría con Gerardo Morales y punto final. Mariana pasó los días siguientes en un estado de desesperación silenciosa. Trabajaba mecánicamente, sin pensar, solo moviendo el cuerpo mientras su mente estaba atrapada en un bucle de terror. Conocía a Gerardo de vista. Lo había visto algunas veces en el pueblo, un hombre corpulento, de ojos fríos, que trataba a sus empleados con brutalidad, que tenía fama de borracho y violento. Sus 2 esposas anteriores habían muerto demasiado jóvenes, en circunstancias que nadie investigaba, pero que todos sospechaban. La primera se había caído de la escalera rompiéndose el cuello. La segunda había muerto de pulmonía después de pasar 3 días encerrada en un cuarto frío en invierno, como castigo por alguna transgresión que nadie sabía con certeza cuál fue. Casarse con él era una sentencia de muerte, solo que más lenta y dolorosa que una muerte rápida. Mariana pensó en huir de nuevo como había intentado a los 12 años. Pero, ¿a dónde? Sin dinero, sin conocidos, sin un lugar a donde ir. La atraparían en cuestión de horas, y el castigo esta vez sería peor que una semana encerrada sin comida. Joaquín apareció en la hacienda 3 días después de la conversación de Sebastián con Mariana. Venía con la intención de traer más trabajo, sin saber nada de lo que había pasado. Fue recibido por Sebastián con una frialdad calculada. El hacendado despidió a los criados, ordenó que lo dejaran a solas con Joaquín en la sala. Cuando estuvieron solos, Sebastián fue directo al grano. Dijo que conocía las verdaderas intenciones de Joaquín, que no era tan tonto como para creer que su interés era realmente en los negocios, que estaba haciendo todas esas visitas por causa de Mariana. Joaquín no lo negó. Miró directamente a los ojos de Sebastián y dijo que sí,
que estaba interesado en su hija, que la consideraba una mujer de valor y carácter, que tenía intenciones serias y honorables. Dijo que quería permiso para cortejarla formalmente con vistas al matrimonio. Sebastián casi se rió de la audacia. Dijo que Joaquín debía estar loco si creía que le iba a entregar a su hija. Dijo que Mariana ya estaba comprometida con otro hombre, que la boda ya estaba arreglada, que sería en 2 meses. Dijo que Joaquín debía olvidarse de la muchacha y buscar mujer en otro lugar. Joaquín se puso pálido. Preguntó con quién estaba comprometida. Sebastián dijo con cruel satisfacción el nombre de Gerardo Morales. Joaquín conocía al hombre de reputación. El shock y la rabia que cruzaron su rostro fueron imposibles de ocultar. Dijo que aquello era una crueldad, que Sebastián estaba entregando a su hija a un hombre violento, que eso era prácticamente un asesinato. Sebastián respondió con voz helada que lo que hacía con su hija no era asunto de Joaquín, que él no tenía derecho ni autoridad para cuestionar las decisiones de un padre. Joaquín intentó argumentar. Dijo que podía ofrecer mejores condiciones que Gerardo, que tenía una hacienda próspera, que trataría a Mariana con respeto y dignidad, que el matrimonio sería ventajoso para Sebastián, también en términos de negocios y alianzas. Sebastián lo rechazó todo. Dijo que no se retractaría de la palabra ya dada a Gerardo, que sería una deshonra hacerlo. Pero la verdad que no dijo en voz alta era más simple y más cruel. Sebastián no quería que la hija que despreciaba consiguiera un buen matrimonio. No quería que fuera feliz con un hombre decente. Quería que sufriera, que pagara para siempre por haber nacido mujer en lugar de hombre, por haberle robado la oportunidad de tener un heredero. Entregarla a Gerardo Morales no era solo una solución conveniente, era un castigo. Joaquín se dio cuenta de eso en los ojos de Sebastián. Se dio cuenta de que no había argumento racional que cambiara esa decisión, porque no era una decisión racional. Era la venganza fría y calculada de un hombre cruel contra su hija no deseada. Joaquín salió de la hacienda de los Torres con furia y desesperación ardiendo en el pecho. Montó su caballo y salió a galope tendido, sin un rumbo fijo, solo necesitando moverse, hacer algo, cualquier cosa. Pasó días tratando de pensar en una solución. Pensó en ir a hablar con el cura, apelar a la autoridad religiosa, pero sabía que el cura no contrariaría a Sebastián, un hombre poderoso que donaba generosamente a la iglesia. Pensó en ir a hablar con las autoridades del pueblo, pero no había ley que protegiera a una mujer de las decisiones de su propio padre en asuntos de matrimonio. Pensó en ofrecer dinero, mucho dinero, suficiente para que Sebastián no pudiera negarse. Pero sabía que no era una cuestión de dinero. Era una cuestión de poder, de orgullo herido, de pura crueldad. Pensó en hablar con Mariana directamente, en planear una fuga, pero ¿cómo? Ella estaba vigilada. No salía de la hacienda, no tenía forma de recibir mensajes de él. Fue doña Inés, sorprendentemente, quien arregló el encuentro. La mujer débil y cobarde, que nunca había tenido el valor de enfrentar a su marido, que había pasado 22 años viendo a su hija sufrir sin hacer nada, finalmente sintió que el peso de la culpa era demasiado para cargar. Sabía que se estaba muriendo. El médico le había dicho claramente que no pasaría de 1 año más, que su cuerpo estaba fallando de formas que no tenían cura. Enfrentar la muerte la hizo darse cuenta de que tendría que responder por todo lo que no había hecho, por todos los momentos en que se había quedado callada. No podía deshacer 22 años de omisión, pero podía hacer una cosa. Podía darle a Mariana una oportunidad, aunque fuera pequeña, aunque fuera peligrosa. Le mandó un recado a Joaquín a través de una criada de confianza. Le dijo que si quería hablar con Mariana, que fuera a la orilla del río que marcaba el límite entre las propiedades, en la madrugada del domingo, que ella se las arreglaría para que Mariana estuviera allí. Joaquín fue. Llegó cuando el cielo aún estaba oscuro, esperando en la orilla del río, con una ansiedad que le hacía latir el corazón desbocado. Mariana apareció cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a clarear el horizonte. Venía con un rebozo sobre la cabeza, descalza para no hacer ruido, temblando de frío y de miedo. Cuando vio a Joaquín, se detuvo a unos metros de distancia sin saber qué hacer, qué decir. Él dio un paso adelante y dijo solo su nombre,
con una voz cargada de emoción contenida. Ella corrió hacia él, y por primera vez desde que se conocieron, se tocaron de verdad. Joaquín la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo que estaba por venir. Mariana apoyó la cabeza en su pecho y dejó que las lágrimas brotaran. Lágrimas que había contenido por días, lágrimas de miedo, de desesperación, pero también de algo que podría ser esperanza. Se quedaron allí abrazados por minutos preciosos, sin hablar, solo sintiendo la presencia del otro, sabiendo que el tiempo era corto. Entonces, Joaquín se apartó lo suficiente para mirarla al rostro y le dijo lo que había venido a decir. Dijo que no iba a permitir que eso sucediera, que no iba a permitir que la entregaran a ese hombre, que tenía un plan. Dijo que necesitaba que confiara en él, que la iba a sacar de allí, que iban a huir juntos. Mariana negó con la cabeza. Dijo que no podía hacer eso, que su padre los buscaría, que le traería consecuencias terribles a él, que no podía arruinarlo por su culpa. Joaquín le sostuvo el rostro entre las manos y le dijo con firmeza que no entendía. Dijo que había esperado 3 años desde la muerte de su esposa. 3 años viviendo sin vivir realmente. 3 años solo existiendo. Dijo que cuando la encontró en el camino ese día, algo dentro de él había despertado. Dijo que veía en ella la fuerza, la dignidad, la bondad que había buscado toda su vida. Dijo que no iba a perderla, que no iba a dejar que el mundo cruel destruyera a otra persona buena. Dijo que tenía su propia hacienda, que tenía medios para protegerla, que podían casarse en otro pueblo donde nadie los conociera, que podían empezar una nueva vida. Dijo que sí, habría consecuencias, habría habladurías, habría gente que lo juzgaría, pero que estaba dispuesto a enfrentar todo eso. Le preguntó si confiaba en él. Le preguntó si estaba dispuesta a intentarlo. Mariana miró a ese hombre que había aparecido en su vida como un milagro inesperado. Ese hombre que veía en ella lo que nadie nunca había visto, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Dijo que sí, que confiaba, que huiría con él. Joaquín le explicó el plan rápidamente. Dijo que mandaría a buscarla el próximo miércoles, 3 días antes de la boda arreglada. Mandaría a un hombre de confianza a esperar con un caballo en la entrada trasera de la hacienda, de madrugada, antes de que saliera el sol. Ella solo tenía que estar allí. Mariana aceptó. Acordaron los detalles finales, las señales, todo lo que pudieron en el poco tiempo que tenían, y luego se despidieron con otro largo abrazo, sabiendo que no se verían hasta la fuga. Mariana regresó a la casa antes de que amaneciera por completo. Nadie había notado su ausencia. La vida siguió la rutina de siempre durante los días siguientes, pero ella era diferente. Trabajaba con una determinación renovada, guardando fuerzas. Comía todo lo que podía sabiendo que necesitaría resistencia. Se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. La noche del martes para el miércoles no durmió. Se quedó acostada en el colchón delgado, mirando el techo oscuro, esperando la hora correcta. Cuando el gallo cantó por primera vez indicando que la madrugada se acercaba, se levantó en silencio. No tomó nada. No tenía nada que tomar. Se iría solo con la ropa que llevaba puesta, como había llegado a ese mundo 22 años atrás. Salió por la ventana del cuartito, pisando con cuidado cada tabla para no hacer ruido. Cruzó el patio en las sombras, rodeando la casona, dirigiéndose a la parte trasera de la propiedad. El hombre que Joaquín había mandado estaba allí, como lo prometido. Era uno de sus peones de confianza, un hombre de mediana edad y rostro serio. Tenía 2 caballos, uno para él y otro para ella. Ayudó a Mariana a montar sin hacer preguntas. Partieron en silencio, cabalgando rápido en la oscuridad, alejándose de la hacienda de los Torres. Mariana miró hacia atrás una sola vez, viendo la casona desaparecer en la distancia. No sintió tristeza, no sintió remordimiento. Sintió solo un alivio inmenso, como si las cadenas invisibles que había cargado toda su vida finalmente se hubieran roto. Cabalgaron durante horas, deteniéndose solo para que los caballos descansaran y bebieran agua. Cuando el sol estaba alto en el cielo, llegaron a una pequeña capilla en un pueblo que Mariana nunca había visto. Joaquín la esperaba allí,
junto a un cura anciano de mirada bondadosa. Lo tenía todo arreglado. Se casaron allí mismo, en esa capilla sencilla, sin fiesta, sin invitados, sin nada de lo que las bodas normalmente tienen. Solo ellos dos, el cura y dos testigos que Joaquín había conseguido. El cura les preguntó si estaban allí por voluntad propia, si entendían el compromiso que estaban asumiendo. Ambos respondieron que sí. Le temblaban las manos cuando intercambiaron las sencillas argollas de oro que Joaquín había comprado. La voz de Mariana temblaba cuando dijo los votos. Pero cuando el cura los declaró marido y mujer, cuando Joaquín la miró con esos ojos que veían todo lo que ella era y la amaban a pesar de todo, Mariana sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió que pertenecía a alguien de verdad, no como una posesión, sino como una elección. Sintió que finalmente, después de 22 años de ser tratada como un error, alguien la había elegido como su prioridad. La noticia de la fuga de Mariana explotó en la hacienda de los Torres como una bomba. Sebastián se despertó esa mañana de miércoles y mandó llamar a su hija para darle órdenes sobre los preparativos finales de la boda. La criada regresó diciendo que Mariana no estaba en su cuarto, que la cama parecía no haber sido usada. Sebastián fue a verificar personalmente, entrando en esa minúscula habitación por primera vez en años. Estaba vacía. La ventana estaba abierta. Era obvio lo que había sucedido. La furia que se apoderó de él fue absoluta y ciega. Les gritó a todos en la casa, rompió cosas, amenazó a los criados que juraban no saber nada. Mandó a los capataces a buscarla. Ofreció una recompensa a quien trajera información. Doña Inés se quedó acostada en su cuarto, fingiendo una de sus crisis, pero con una pequeña sonrisa en los labios que nadie vio. Julia se quedó impactada, pero secretamente aliviada, sintiendo que quizás su hermana había logrado escapar del cruel destino que su padre había planeado. Pero nadie encontró a Mariana. Había desaparecido por completo, como si se la hubiera tragado la tierra. Sebastián mandó avisar a Gerardo Morales sobre la cancelación de la boda. El viudo se enfureció, exigiendo una compensación por el tiempo perdido y la humillación pública. Sebastián tuvo que pagar una suma considerable para calmar la situación. La historia se extendió por la región como pólvora. La hija problemática de los Torres había huido en la víspera de su boda arreglada. Las especulaciones eran infinitas. Algunos decían que había huido sola, que debía estar escondida en algún pueblo lejano. Otros decían que había huido con algún hombre, pero nadie sabía quién. El nombre de Joaquín fue mencionado, claro, porque sus visitas frecuentes no habían pasado desapercibidas, pero no había pruebas, solo sospechas y chismes. Doña Eulalia estaba en el centro de todo, alimentando los chismes con cruel satisfacción. Le decía a quien quisiera escuchar que ella le había advertido a Sebastián, que lo había alertado sobre el peligro de dejar a ese hombre rondar tanto por la hacienda, que la culpa era de él por no haberla vigilado mejor. Decía que Mariana siempre había sido problemática, que la mala sangre siempre mostraba su verdadera naturaleza, que no era sorpresa que hubiera terminado de esa manera. El nombre de la familia Torres, que Sebastián tanto apreciaba, quedó manchado por el escándalo. Algunas familias importantes comenzaron a evitar asociarse con ellos. Los negocios se resintieron. Sebastián culpaba a Mariana por todo, maldiciendo a la hija que se había atrevido a desobedecerlo de una manera tan pública y humillante. Pero en el fondo, muy en el fondo, había también algo que podría ser alivio. Finalmente se había librado de esa hija que siempre representó su mayor fracaso. Mientras tanto, Mariana estaba comenzando una vida completamente nueva. La hacienda de Joaquín estaba a 2 jornadas de distancia de la región donde había crecido, lo suficientemente lejos para que nadie la conociera ni supiera la historia de su familia. La propiedad era más pequeña que la de los Torres, pero era próspera y estaba bien cuidada. La casa era de madera sólida, con 2 cuartos, una sala espaciosa, una cocina grande y un portal desde donde se podía ver el atardecer. No era lujosa, pero tenía algo que la casa de los Torres nunca tuvo. Era un verdadero hogar,
Joaquín tenía una hija de 7 años llamada Isabel, una niña de ojos grandes y curiosos que había perdido a su madre en el parto de un hermano que no sobrevivió. La niña había sido criada principalmente por una tía que vivía en el pueblo, pero visitaba a su padre siempre que podía. El primer encuentro entre Mariana e Isabel fue tenso. La niña tenía miedo de que esa nueva mujer intentara reemplazar a la madre que había perdido. Se mantuvo distante, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente, observando cada movimiento de Mariana con desconfianza. Mariana entendió perfectamente ese miedo, porque ella misma conocía el rechazo de sobra. No intentó forzar nada, no intentó comprar el afecto de la niña con regalos o promesas. Simplemente existió en el mismo espacio, haciendo su trabajo, siendo amable sin ser invasiva, respetando los límites que Isabel creaba. Cocinaba las comidas, arreglaba la casa, cuidaba la ropa, todo lo que se necesitaba hacer. Joaquín trabajaba en la hacienda durante el día, regresando para almorzar y al final de la tarde. Las noches eran tranquilas, llenas de conversaciones en voz baja después de que Isabel se dormía, de planes para el futuro, de descubrimientos lentos de quién era realmente cada uno, más allá de las circunstancias que los habían unido. Los primeros meses fueron de adaptación. Mariana estaba acostumbrada a trabajar duro, así que mantener la casa no era un problema. Pero estaba teniendo que aprender a vivir de una manera diferente. Estaba teniendo que aprender que podía sentarse a la mesa para comer junto con los demás, en lugar de esperar en la cocina. Estaba teniendo que aprender que podía descansar cuando estaba cansada, en lugar de trabajar hasta desmayarse. Estaba teniendo que aprender que nadie le iba a gritar o a humillarla si cometía un error. Joaquín fue paciente con estas transiciones. Veía cómo se asustaba con los gestos rápidos, cómo todavía bajaba la cabeza automáticamente cuando alguien hablaba más alto, cómo le costaba aceptar la amabilidad sin sospechar de motivos ocultos. Se daba cuenta de que 22 años de abuso dejan marcas profundas que no desaparecen de la noche a la mañana. Pero él tenía tiempo, tenía paciencia y tenía suficiente amor para esperar a que ella sanara a su propio ritmo. La relación con Isabel fue mejorando lentamente. La niña comenzó a darse cuenta de que Mariana no estaba tratando de borrar la memoria de su madre. Comenzó a notar que esa nueva mujer trabajaba mucho, que siempre había comida sabrosa en la mesa, que su ropa siempre estaba limpia y remendada. Un día, Isabel rompió su vestido favorito jugando en el patio. Llegó a casa llorando, pensando que la iban a regañar. Mariana simplemente tomó el vestido, examinó el rasgón y dijo que podía arreglarlo. Pasó la tarde cosiendo con cuidado, haciendo puntadas tan pequeñas que eran casi invisibles. Cuando le devolvió el vestido a Isabel, la niña lo miró con admiración y le preguntó cómo había aprendido a hacer eso. Mariana le contó que había aprendido por necesidad, que cuando era pequeña nadie le compraba ropa nueva, así que tenía que arreglar y remendar todo lo que tenía. Isabel escuchó con atención y le preguntó en voz baja si la familia de Mariana había sido mala con ella. Mariana dudó, pero decidió ser honesta. Dijo que sí, que había sido difícil. Isabel le tomó la mano y le dijo que lo sentía. Fue el primer toque voluntario de la niña, la primera señal de que estaba comenzando a aceptarla. Los meses se convirtieron en un año. Las estaciones pasaron, trayendo sus cambios. Siembra, cosecha, lluvias, sequías. La vida en la hacienda seguía sus ritmos naturales. Mariana se fue acostumbrando a esa nueva realidad. Fue bajando sus defensas poco a poco. Fue permitiéndose creer que aquello era real y duradero. Joaquín era un esposo atento y respetuoso. La trataba como a una igual. Le pedía su opinión sobre las decisiones de la hacienda. Valoraba su trabajo en la casa. Cuando había fiestas o reuniones en el pueblo, la presentaba como su esposa, con un orgullo visible, sin vergüenza, sin esconderla. Algunas personas la miraban con curiosidad o juicio, especialmente cuando las historias sobre su origen comenzaron a circular. Pero a Joaquín no le importaba. Decía abiertamente a quien quisiera escuchar que se había casado con una mujer de valor y carácter, que su pasado no definía quién era, que cualquiera que tuviera un problema con eso,
que no frecuentara su casa. Isabel comenzó a llamar a Mariana mamá cuando tenía 8 años. No abandonó la memoria de su madre biológica, que Joaquín mantenía viva con historias y recuerdos amables, pero aceptó que podía amar a las dos, que una no borraba a la otra. Mariana lloró cuando escuchó esa palabra por primera vez. Nunca había pensado que sería madre algún día, mucho menos que sería elegida voluntariamente por una niña que no tenía ninguna obligación de amarla. Fue la sanación de algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Fue la validación de que era capaz de ser amada, de que merecía ser elegida, de que tenía valor más allá del trabajo que hacía. Joaquín veía estas transformaciones ocurrir y sentía que el corazón se le hinchaba de gratitud. Gratitud por haber seguido ese impulso de detenerse en el camino ese día, por haberle ofrecido un aventón a esa mujer sola, por haber visto en ella lo que estaba escondido bajo capas de dolor y rechazo. La noticia sobre Sebastián llegó 2 años después de la fuga. Un conocido que pasaba por la región trajo la información de que el hacendado había sufrido una embolia, que había quedado parcialmente paralizado, que ya no podía trabajar como antes. La hacienda estaba siendo administrada por Cecilia, la hija casada, y su marido. Beatriz se había mudado muy lejos con la familia de su esposo. Julia se había casado y vivía en la capital con el abogado. Doña Inés había muerto unos meses después de la fuga de Mariana, llevándose a la tumba los secretos y arrepentimientos que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Mariana escuchó todo esto sin sentir nada en específico. No sintió tristeza por la madre que nunca la había defendido. No sintió piedad por el padre que había hecho de su vida un infierno. No sintió nostalgia por las hermanas que se habían burlado de su humillación. Sintió solo algo que podría ser paz. La paz de saber que ya no necesitaba a esas personas, que había construido su propia vida, que era feliz sin ellos. Joaquín le preguntó si quería visitarlos, si quería hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Mariana lo pensó seriamente. Pensó si había necesidad de un perdón formal, de una reconciliación, de un cierre. Decidió que no. Su perdón no necesitaba ser dado en palabras dichas frente a quienes la habían lastimado. Podía ser interno, silencioso, solo para ella. Podía ser la decisión de no dejar que el pasado envenenara el presente que había construido. No necesitaba ver a Sebastián de nuevo para perdonarlo. No necesitaba escuchar disculpas que probablemente nunca llegarían. Podía simplemente soltar, seguir adelante, vivir bien, y ese sería el perdón más verdadero de todos. Le dijo a Joaquín que no quería visitarlos, que ese capítulo de su vida estaba cerrado, que solo quería mirar hacia adelante. Los años continuaron pasando. Isabel creció y se convirtió en una muchacha hermosa e inteligente, segura de sí misma de una manera que Mariana nunca lo había sido a su edad. A los 16 tenía pretendientes haciendo fila, pero no tenía prisa por casarse. Quería estudiar más, quería ver el mundo, quería tomar sus propias decisiones sobre su vida. Mariana apoyaba todo eso, feliz de ver a la niña teniendo oportunidades que ella nunca tuvo. Joaquín estaba envejeciendo bien, con algunas canas en el cabello, algunas arrugas alrededor de los ojos de tanto sonreír, pero fuerte y saludable. La hacienda prosperaba. Habían logrado comprar más tierras, expandir el cafetal, construir mejores casas para los peones. Eran patrones justos, que pagaban bien y trataban a todos con respeto. Tenían una buena reputación en la región. Mariana, a los 35 años, miraba la vida que tenía y apenas podía creerlo. Tenía un hogar donde era respetada. Tenía un esposo que la amaba de verdad, que la elegía todos los días, que la trataba como su prioridad. Tenía una hija que la llamaba mamá por elección y no por obligación. Tenía amigos en el pueblo, gente que la saludaba con cariño genuino, que le pedía consejos sobre costuras y recetas, que la incluía en conversaciones y eventos. Tenía dignidad, tenía voz, tenía valor. Ya no era invisible, ya no era el error que nadie quería. Era Mariana Sánchez, esposa de Joaquín, madre de Isabel, dueña de su hogar, una mujer con un nombre y una historia que eran suyos.
Sus manos seguían siendo callosas. Las cicatrices aún marcaban sus dedos, pero ahora, cuando las miraba, sentía orgullo en lugar de vergüenza. Eran manos que trabajaban, sí, pero trabajaban para su propio hogar, para la familia que amaba, para la vida que había elegido. Hubo, años después, un último encuentro con el pasado. Mariana estaba en el pueblo haciendo compras una tarde de sábado, cuando vio a Julia saliendo de una tienda. Su hermana estaba más vieja, más delgada, con una expresión cansada en el rostro. Sus ojos se encontraron con los de Mariana a través de la calle concurrida. Por un momento, solo se quedaron mirándose, procesando. Entonces, Julia cruzó la calle lentamente y se detuvo frente a Mariana. Dijo solo una palabra: perdón. Dijo que había pensado en Mariana muchas veces a lo largo de los años, que había cargado con la culpa de no haber hecho nada para ayudarla, de haber sido cobarde cuando podría haber sido valiente. Dijo que ahora veía, después de estar casada y tener sus propios hijos, lo equivocado que había sido dejar que aquello sucediera, lo cruel que había sido. No esperaba el perdón, solo quería que Mariana supiera que lo sentía. Mariana miró a esa hermana que había sido parte del dolor, parte del problema, parte de todo lo que había hecho insoportable su infancia y adolescencia, y sintió algo sorprendente. No sintió rabia, no sintió la necesidad de tomar represalias, de hacer que Julia sintiera el dolor que ella había sentido. Sintió solo algo que podría ser compasión. Julia también había sido una víctima a su manera, también había crecido bajo la tiranía de Sebastián, también había aprendido a quedarse callada para sobrevivir. También tenía sus propias cicatrices, aunque fueran diferentes. Le dijo a Julia que aceptaba sus disculpas, que no guardaba rencor, que esperaba que fuera feliz. Julia le agradeció con lágrimas en los ojos y le preguntó si podían mantener el contacto, si podían intentar construir algo parecido a una relación de hermanas de verdad. Mariana lo pensó y dijo que tal vez, que podían empezar despacio, que necesitaba tiempo, pero que no estaba cerrada a la posibilidad. Fue un domingo por la tarde, 10 años después de la fuga, que Mariana estaba sentada en el portal de su casa, viendo el sol ponerse sobre los sembradíos. Isabel, ahora con 17 años, estaba dentro de la casa estudiando. Joaquín se sentó a su lado, tomó su mano entre las suyas, como hacía todos los días, y se quedaron allí en un silencio cómodo. Mariana miró a ese hombre que lo había cambiado todo, ese hombre que se había detenido en el camino cuando podría haber seguido de largo, ese hombre que había visto valor donde otros veían un problema, ese hombre que había arriesgado su reputación, sus negocios, su tranquilidad, todo por ella. Le dijo en voz baja que estaba agradecida, que todos los días agradecía que él hubiera aparecido en su vida. Joaquín le apretó la mano y dijo que no tenía que agradecer, que él estaba igualmente agradecido, que ella lo había salvado a él tanto como él la había salvado a ella. Dijo que antes de conocerla solo estaba existiendo, cumpliendo obligaciones, viviendo sin estar realmente vivo. Dijo que ella había traído el color de vuelta a su vida, que había convertido la casa en un hogar de nuevo, que había amado a Isabel con una dedicación que iba más allá de la obligación. Dijo que había aprendido de ella sobre la verdadera resiliencia, sobre la fuerza que no necesita gritar para ser reconocida, sobre la dignidad que resiste incluso cuando todo conspira para destruirla. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. No era la sonrisa pequeña y tímida de una persona que todavía espera ser rechazada. Era la sonrisa plena de una persona que conoce su lugar en el mundo, que sabe que es amada, que sabe que importa. Pensó en todo lo que había pasado, en todos los años difíciles, en todo el dolor que había cargado y se dio cuenta de que, de alguna manera extraña, todo aquello había valido la pena, porque la había llevado hasta allí, hasta ese momento, hasta ese portal, hasta ese hombre, hasta esa vida. El sol terminó de ponerse, pintando el cielo de naranjas, rosas y morados. Las cigarras comenzaron a cantar, anunciando la noche. La brisa fresca de la tarde trajo el olor a café de las plantaciones. Isabel apareció en la puerta, diciendo que la cena estaba casi lista. Joaquín y Mariana se levantaron,
con las manos aún entrelazadas, y entraron juntos en la casa llena de luz y vida. Y Mariana pensó, no por primera vez y no por última, que a veces las historias más bonitas comienzan en los lugares más improbables, en los momentos más desesperados, en los encuentros más inesperados. Pensó que a veces la vida te quita todo solo, para demostrarte que eres lo suficientemente fuerte para reconstruir. Pensó que a veces ser dejado atrás es una bendición disfrazada, porque abre el camino para encontrar a quien realmente nos va a elegir. ¿A qué?